Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una sesión más de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes y les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión virtual. Como sabemos, pues nos conectamos 2 veces al mes para abordar diferentes temas relacionados con la atención de los adultos mayores, específicamente en personas que tienen demencia. Y bueno, para nosotros como Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes es un gusto que muchas personas se conecten, sabemos que se conectan de diferentes partes de la República, de diferentes partes de Latinoamérica, y pues los invitamos a que compartan este video para que llegue a más personas. Y recuerden que en el chat, aquí mismo en el Facebook Live, pueden poner todas sus preguntas y comentarios y las vamos a responder al final de esta sesión. Por única ocasión estamos conectándonos en jueves. Recuerden que siempre nuestras conexiones son los martes a las 5 de la tarde. Hoy hicimos un cambio un poquito ahí, pero les pedimos, bueno, que nos ayuden a compartir este video. Y bueno, pues yo soy la doctora Carolina Bernal López, yo soy médico geriatra, yo participo dentro de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes y pues bueno, para mí es un gusto poderles presentar a nuestra ponente el día de hoy, que es la licenciada Alma Patricia Tinajero Soto. ¿Cómo estás, Alma? Hola, yo muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por Muchas invitarme. Muchas gracias. a ti por aceptar nuestra invitación, a través de Alicia, nuestra colaboradora. Y bueno, pues quiero presentarles a la licenciada Alma Patricia. Ella es Alma Patricia Tinajero Soto, como ya les comenté, es licenciada en fisioterapia por la VM Campus Aguascalientes, es gerontóloga social por la Universidad Iberoamericana, también tiene un doctorado en tanatología por el Centro de Crecimiento Humanista en Zacatecas y es fundadora de Fisiomedic, Fisioterapia Humanista, una sede de fisioterapia que está ubicado en Villa Hidalgo, Jalisco. Actualmente es docente universitaria en diferentes instituciones como la UNEA, la Universidad Concordia, la UVM, la UNIDEP, sobre todo en áreas de geriatría, de rehabilitación, de intervención en práctica gerontológica y en traumatológica. Y actualmente pues labora de manera independiente atendiendo personas con diferentes trastornos, ¿verdad? De la movilidad, sobre todo con un enfoque humanista. Realiza un acompañamiento tanatológico en las personas que tienen un proceso de discapacidad o duelo, ya sea por pérdida de alguna función, ¿no? Obviamente que también lo vemos con mucha frecuencia. Y que bueno, pues te agradecemos mucho que nos puedas acompañar y que el día de hoy nos impartas este tema muy, muy interesante y muy importante, como platicábamos hace un momento, que es esta fisioterapia humanista y la importancia de la tanatología en el abordaje de personas con demencia. Así es. Muchísimas gracias por invitarme. Esperamos que sea de su agrado, que aprendan mucho, que tengan muchas dudas al final, porque es lo que más aprendemos. Cuando más aprendemos es cuando más dudas tienen. Entonces, esperamos que todas las personas que lleguen a ver este video en vivo o ya posteriormente pongan sus dudas y podamos irlas resolviendo al final. Así es, recuerden poner todas sus dudas, comentarios que las vamos a ir resolviendo. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para poner la presentación. Ahí se ve, ¿verdad? Así Ahí es. está. ¿Sí? Entonces, bueno, pues adelante, Ok. Alma, todo tuyo, Muchas, los micrófonos. muchas Gracias. gracias. No sé cuántas personas nos estén viendo actualmente por Facebook. ¿Tú lo puedes ver? Sí, déjame lo checo acá, porque apenas estamos haciendo aquí la conexión. Ahorita se están conectando. Ujú, Perfectísimo, ujú. ¿no? Pues les damos las Sí, gracias, la muy bienvenida, bien. agradecer este espacio a la fundación que da la oportunidad a capacitaciones, a un momento en el que todas las personas podemos estar actualizándonos, estar haciendo algún momento también incluso de reflexión para este tema tan interesante como es la parte de acompañamiento tanto de terapia física como de tanatología y me hicieron ahora sí que un excelente preámbulo, les agradezco muchísimo y pues antes que nada
Después de agradecer el espacio, pues ya me presentaron. Mi nombre es Alma. La presentación que vamos a tener el día de hoy es una presentación con mucho amor, con un poco de teoría de lo que yo sé que ustedes ya conocen. A veces las personas que están del lado práctico y real son de las que más nos enseñan. Y pues yo creo que no voy a enseñarles nada que no conozcan, pero sí estoy muy segura que va a ser un tema muy interesante para todos y para todas. Entonces, nuestro tema del día de hoy está enfocado a la fisioterapia humanista y también con un enfoque tanatológico exclusivamente para todos aquellos pacientes que han sido diagnosticados con demencia. Así que, pues vamos a comenzar. Carito, por favor, si me hace favor de pasar a la siguiente, le agradecería mucho. Muy bien. Y pues vamos a comenzar con este tema de lo que es la demencia como tal. Cuando hablamos del término de la demencia, tenemos dos enfoques muy interesantes en los cuales podemos empezar a abordarlo, como un diagnóstico meramente médico, como una condición de vida que todos los días enfrentamos las personas que somos cuidadores primarios, que somos familiares o también cuando tenemos a una persona conocida que está atravesando por este diagnóstico. En primer lugar, entender qué es la demencia como un diagnóstico nos va a ayudar mucho a tener la herramienta de conocimiento, que es algo que durante la docencia constantemente les comentaba a mis alumnos, cuando tú tienes el conocimiento de las cosas, de las circunstancias, es una herramienta muy poderosa para ayudar a nuestro familiar, a nuestro paciente en todo momento. Entonces, la demencia como un diagnóstico suele ser un detonante posterior a otros diagnósticos que nuestros pacientes ya normalmente presentan. Las causas de la demencia pueden ser tan variadas, vamos a mencionar algunas posteriormente, en unas 2 o 3 diapositivas adelante, son muchas causas que pueden generar como tal una demencia. Otra parte bastante interesante es ver que estos diagnósticos, conforme pasa el tiempo, suelen tener una condición mayormente perjudicial o de empeoramiento en nuestros pacientes o en nuestros familiares. Entonces, es sumamente importante que todas las personas que están en esta condición o con este tipo de diagnósticos de demencia, que hay de diferentes tipos, busquemos un equipo lo más completo, como dice al final, y lo mayormente capacitado que se pueda. Y de esta manera tener un equipo que dé lo mejor de sí para el tratamiento médico, emocional de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Igual, hablar de demencia como diagnóstico o condición de vida también nos arroja que tenemos que tener la suficiente, el suficiente conocimiento para saber qué tipo de población o de personas o circunstancias son las que pueden detonar la presencia de la demencia. Entonces, se puede detonar, más que nada, se ha visto estadísticamente que en mujeres principalmente son las más vulnerables. También en la edad adulta, sin embargo, también se han hecho muchos estudios en los que en una etapa de los 40 pueden empezar a detonarse ciertas características que pueden a partir de 10 años posteriores, es decir, a partir de los 50 o 60, donde ya haya síntomas mucho más evidentes. También, otro que ya acabo de mencionar, es que hay efectos secundarios o este se produce como efecto secundario de otra patología o de otras circunstancias que pueden ser abuso de drogas o accidentes como tales, eventos vasculares cerebrales, etcétera. Y bueno, hay bastantes factores de riesgo relacionados con la presencia de demencia, como lo mencionamos también, en las mujeres. Los síntomas son variados y estos evolucionan a través de lo que es el tiempo. Entonces, pues el diagnóstico como tal genera un alto nivel en nuestro país de mortalidad y es un tema bastante importante que debemos estar considerando para tener medidas preventivas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ahora, pues nos enfocamos mucho a hablar sobre los factores de riesgo, es decir, cuáles son las posibles causas de este tipo de situaciones. Pues la primera es considerar la edad.
La edad de los pacientes normalmente es por arriba de los 65 años, que ya es una edad considerada como geriátrica y pues es la básica que solemos identificar. También si durante nuestra vida tuvimos hábitos como el fumar, como el alcohol, el abuso de drogas, medicamentos, o sea, todo esto es algo que yo creo que no es nada extraño cuando hablamos de factores de riesgo de cualquier enfermedad. Todo lo que tenga que ver con fumar, con alcohol y abuso de drogas es algo que definitivamente nos pone vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Y obviamente si tienes alguna otra comorbilidad, que esto es una enfermedad adjunta o algún otro diagnóstico ya de bastante tiempo, puede tener complicaciones más evidentes a largo plazo. Entonces, pues bueno, estos factores de riesgo hay que considerarlos en todo momento para la evolución de nuestros pacientes. Adelante, por favor. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas que las personas que se dedican a largo plazo a cuidar a personas que tienen algún tipo de demencia, en este caso la más común que identificamos pues es el Alzheimer, que es ahora sí que la más conocida y también es uno de los diagnósticos más temidos por la sociedad porque es una realidad, hay una alta presencia de este tipo de diagnósticos de demencia en toda la población, hablando pues de México, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos identificar? Primero, pues es que hay algunas alteraciones de la memoria, principalmente reciente. Vemos a nuestro familiar un poco desubicado o desorientado. Puede comenzar con algunos olvidos de lugares, de personas que regularmente frecuentaban, que eso es lo más interesante del análisis de este tipo de patologías, que algo que ya era muy común en nuestros hábitos o en nuestras actividades, suele ya ser olvidado o como que ya no lo ubican bastante. También los cambios del comportamiento y de carácter son bastante frecuentes. Si hay algún momento en el que la patología evoluciona, también puede haber acciones inapropiadas. Por ejemplo, puede haber pacientes donde empiecen a tener algún tipo de arranque eufórico, algunos empiezan a desvestirse, a hablar con palabras antisonantes, o sea, pueden tener un periodo de desorientación que obviamente puede entrar en alguna crisis nerviosa si se está en algún centro comercial o incluso en su propia casa. Entonces, todo esto puede irse modificando. Incluso ahora si metemos un poquito en el ámbito tanatológico, todos estos síntomas se pueden acrecentar por algún evento que tenga que ver con el duelo, alguna pérdida o alguna situación parecida. Y también lo que más caracteriza a nuestros pacientes con demencia o a nuestros familiares es la disminución de las capacidades cognitivas. Por eso lo pusimos ahí en mayúscula, porque es una de las partes médicas que más puntualizamos y que más nos interesan que nuestros pacientes y que los familiares que están en acompañamiento puedan entender y comprender qué es lo que les está pasando. Adelante, doctora, por favor. Muy bien, las principales afectaciones, como lo acabamos de mencionar, pueden ser variadas. Van desde el pensamiento, que es la creación de ideas en nuestra mente, la manera en la cual fisiológicamente el cerebro funciona para crear ideas, tomar decisiones y también lo que es la memoria reciente es algo que sumamente queda afectado a largo plazo y así como el comportamiento lo mencionamos, el comportamiento se genera bastante fluctuación, el lenguaje y el aprendizaje. Como sabemos, el lenguaje y el aprendizaje pues son funciones meramente cerebrales que nosotros vamos aprendiendo a lo largo del tiempo y estas afectaciones, como lo mencionamos al principio, tienen una cierta evolución dependiendo también a qué nivel se diagnosticó nuestra demencia. Entonces, la parte del aprendizaje, el lenguaje, todo eso va a irse modificando y va a ir fluctuando. Y como tal, la memoria, que es una de las áreas más sensibles que nosotros hemos visto en la práctica real, la memoria y también el reconocimiento de las personas que normalmente estaban a nuestro alrededor suelen verse disminuidas. Entonces, por eso buscamos también tener no solo
el acompañamiento hacia nuestro paciente, sino también hacia nuestros familiares o las personas que estén a cargo de ellos. Adelante, por favor. Muy bien. Y después de esta parte básica completamente para poder comprender a qué nivel la demencia actúa, también nos interesa mucho aportar desde la manera fisioterapéutica en pacientes con cualquier tipo de demencia. Reitero, hay muchos tipos de demencia. El Alzheimer es de las más comunes, sin embargo, hay demencias como efecto secundario de un evento vascular cerebral o por abuso de drogas, algún tipo de traumatismo. Hay bastantes. Hay algunas, por ejemplo, la de Huntington por cuerpos de tipo PIC, hay bastantitas. Sin embargo, pues la que más conocemos pues es el Alzheimer, ¿verdad? Y la fisioterapia como parte del equipo multidisciplinario que siempre busca estar ahí a pie de cañón con nuestros pacientes, siempre va a buscar prevenir, atender y recuperar aquellas funciones físicas que se podrán presentar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y para esto tenemos muchas estrategias que la fisioterapia puede aportar. Entonces, vamos a platicarlas y poner algunos ejemplos. Adelante, doctora, si me permite. Gracias. Muy bien. Pues la intervención meramente fisioterapéutica está enfocada en tantas cosas y traté yo de englobarlas en algunos puntos que podamos expandirnos un poquitito. Primero, buscamos trabajar con actividades físicas que le permitan a su paciente mejorar los patrones de movimiento. Si se fijan, estos dos vienen meramente unidos como tal. El ejercicio, la actividad física son nuestros principales aliados para proporcionarle al paciente mejor oxigenación de cada una de sus células. El movimiento per se va a buscar que tenga su cerebro mayor función, mayor oxigenación y que de esta manera haya unas mejores sinapsis. Y por lo tanto, al tener el paciente mejores movimientos, mayor fuerza, va a tener la independencia y la autonomía suficiente hasta donde más podamos. Sin embargo, también hay que saber la diferencia, pues, de qué es independencia y qué es autonomía, ¿verdad? Cuando hablamos de independencia, hablamos de todas aquellas capacidades físicas que el paciente o que la persona es capaz de hacer por sí misma. Y esto es también fomentar la dignidad de nuestros pacientes. No es lo mismo tener a un paciente que no puede hacer ninguna actividad porque está en algún hospital, está entubado, está en alguna situación de vulnerabilidad que de plano no puede cooperar por sí mismo por algún estado de inconsciencia o cualquier otra circunstancia. A este tipo de situaciones donde nuestros pacientes pueden tener la capacidad de realizar algunas actividades físicas, de ocio o de cooperación en nuestro hogar. Y eso es fomentar la independencia, que ellos puedan hacer todas las actividades que necesiten hacer sin necesidad de ayuda o con poca ayuda o asistencia. Sin embargo, la autonomía, que ahorita lo vamos a comentar, es una de las partes también muy sensibles porque la autonomía se basa en que el ser humano sea capaz de tomar sus propias decisiones, que sea capaz de ejecutar acciones con plena conciencia. Y esto, si nos damos cuenta, se puede llegar a deteriorar bastante en la presencia de cualquier tipo de demencia. Por lo tanto, los familiares son los que empezarían a tomar un poco de iniciativa con la parte de la autonomía de sus familiares. Entonces, la independencia como tal siempre hay que buscarla en la manera física y en la autonomía, pues bueno, hay que buscar siempre que nuestro paciente, mientras esté consciente o nuestro familiar esté consciente, pueda tomar decisiones tan básicas como qué alimentos quiere ingerir, qué tipo de ropa quiere vestir, qué lugar de la mesa quiere ocupar para la hora de comer. O sea, esas también son decisiones y por muy sencillas o simples que parezcan, también fomentan y aumentan la dignidad de nuestros familiares. Entonces, me encantaría que reflexionáramos mucho sobre esto. Y la parte del fisioterapeuta también fomenta mucho eso. ¿Por qué? Porque también buscamos que en el consultorio las intervenciones sean dinámicas, que el paciente tenga esa conexión positiva a nuestra consulta.
La siguiente, por favor, Carito. Muy bien, ¿qué otro tipo de intervenciones podemos realizar aquí? Pues bueno, buscamos que todo lo anterior, el ejercicio, el movimiento, pueda generar una integración social en nuestro paciente conforme evoluciona la enfermedad. Y esto es algo muy importante de recalcar. ¿Por qué? Porque conforme pasa la enfermedad puede haber más complicaciones y es mucho más difícil que tengamos algún tipo de salida, algún tipo de interacción fuera de casa. Sin embargo, siempre hay que buscar eso, que nuestros pacientes y nuestros familiares, mientras puedan, tengan la posibilidad de interactuar con su entorno. A lo mejor si nuestro familiar ya es de edad avanzada y ya no es como que pueda ir a trabajar, bueno, podemos meterlo a un grupo en donde vaya a hacer alguna actividad física en algún parque. Hay instituciones que cada cierto tiempo o 2 días a la semana se junta un grupo de la tercera edad y van y les hacen dinámicas precisamente de esto, actividades físicas o de recreación, como de cocina, manualidades, bueno, una infinidad de actividades, ¿verdad? Y por supuesto, la intervención fisioterapéutica y el hermoso enfoque humanista también busca que tengamos la idea de crear una red de apoyo. La red de apoyo, que también es un término que se acompaña en tanatología, es poder buscar a todas aquellas personas, sean familiares o no sean familiares o la mera red sanguínea, por así decirlo, que sean capaces de crear esta red de apoyo para poder sustentar muchas de las necesidades que podrán tener nuestro familiar o la persona a la que vayamos a atender, sin importar si es hombre, si es mujer, si hay alguna distinción por religión o lo que sea. Entonces, la fisioterapia también busca la concientización hacia los familiares. Actualmente buscamos mucho eso, precisamente la humanización, salir un poco del área médica, por así decirlo, y poder tener la oportunidad de capacitar también a las familias, a los cuidadores, para poder tener pues un muy buen equipo. Adelante, por favor. Muy bien. Y básicamente lo que era la fisioterapia, pues es buscar un entorno en donde no solamente podamos ofrecer un servicio donde veamos al paciente como paciente, sino también como ser humano. En el espacio donde yo laboro con mucho cariño y mucho amor, tenemos un espacio donde también acompañamos por medio de lo que es la tanatología. Como tal, la tanatología, perdón, nos ha abierto una posibilidad de conectar con las personas como tal, en donde las familias o las personas que están a cargo de cuidar y atender por incluso largas jornadas a los pacientes con demencia, lo que buscamos es precisamente acompañarlos, pacientes y familia, durante la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la demencia también puede verse como un tipo de discapacidad o sus síntomas como un tipo de discapacidad cognitiva. Entonces, cuando las familias son esa red de apoyo constante, también les permitimos que la tanatología los acompañe, los abrace y los oriente como una parte en la que vemos a nuestro familiar como una pérdida constante, porque nuestro mamá, nuestro papá, hermanos, tíos, abuelos, quien esté durante este proceso de demencia, pues vamos perdiendo no solamente capacidades físicas, también se pierden capacidades de conexión, de vínculo con nuestras familias, que son aquellas que más nos duelen, que más nos conmueven también. ¿Por qué? Porque más allá de la pérdida o el deterioro físico, el ver también cómo los vínculos, la relación que se tenía, pues ya cambia, ¿verdad? Entonces la tanatología busca hacer eso, busca hacer un espacio, una posibilidad para todos, para que puedan ser también acompañados en familia. Adelante, por favor.
Muy bien. En la parte del enfoque tanatológico pusimos aquí una referencia de cuál es el enfoque o cómo nos basamos nosotros en la tanatología para atender a nuestros pacientes y también a las familias o a la red de apoyo que está alrededor de nuestros familiares. Pues bueno, básicamente lo que hacemos es otorgarles herramientas o estrategias, primero para reconocer todas aquellas emociones que se estén pasando, ponerle nombre y apellido sin juicio, sin miedo y con la total aceptación de lo que estamos sintiendo en este proceso, porque no es para nada fácil, primero, recibir el diagnóstico de nuestro familiar o nosotros como personas cuando recibimos nuestro diagnóstico y todavía tenemos esa conciencia de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir, empezamos con una etapa emocional difícil. ¿Ok? Entonces, en la tanatología buscamos reconocer nuestras emociones. Segunda, saberlas comunicar. Tener la capacidad de poder decir qué es lo que siento, cómo lo siento, dónde lo siento y cómo esto ha venido transformando incluso la dinámica con la que me integro con mi familia o con la que me integro con mi trabajo o en cualquier área en la que yo me encuentre. También la tanatología busca ser un canal de desahogo, literalmente un desborde en donde tú puedas sacar todo eso que tienes aquí adentro en tu corazoncito, en tu mente, y podemos hacerlo tanto de manera individual como de manera grupal. Y como su nombre lo dice, pues la consulta puede ser individual, uno a uno, ustedes allá, la terapeuta de este lado, los tanatólogos de este lado, y también podemos hacerlo ocasionalmente de manera grupal con familiares, con el paciente o con la persona que ha sido diagnosticada. ¿Por qué? Porque el entorno familiar se llega a no decimos a destruir, más bien empieza a reacomodarse, a reajustarse. Tengo pacientes que con este tipo de diagnósticos, las esposas, por ejemplo, si el esposo es el que tiene el diagnóstico de demencia, la esposa, por ejemplo, y los hijos empiezan a adquirir roles y a adquirir ciertas actividades que hace que se desajuste un poco la manera de interacción y la manera en la que ellos comúnmente socializaban. Entonces, la tanatología busca también adaptarse a este reajuste para que la familia siga funcionando con esta nueva situación que está ocurriendo con el diagnóstico de demencia de sus familiares. Y bueno, una parte fundamental de la tanatología y que es la esencia de nuestra labor es preparar para la pérdida a las familias y a la red de apoyo del ser querido. Conforme evoluciona la enfermedad, obviamente nos acercamos más a esos momentos que menos queremos hablar, no los queremos aceptar, no los queremos visualizar porque siempre tenemos la esperanza de que algo cambie, de que se revierta, de que haya una nueva cura para nuestro familiar y por supuesto que esa es nuestra lucha interna, esa es la esperanza hablando desde el amor que le tenemos a nuestros familiares. Entonces, la tanatología busca eso, preparar a las familias y también preparar a los pacientes en los momentos de conciencia para esta parte final de su vida. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Ahora, la tanatología también, junto con la fisioterapia, para mí en lo personal ha sido una mancuerna hermosa y yo lo digo, ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque me ha abierto los ojos, la mente y el corazón para trabajar con la gente más allá de un diagnóstico como tal. Entonces, la fisioterapia y la tanatología es un complemento hermoso que he venido trabajando desde hace ya un tiempo y en el espacio que la fisioterapia y la tanatología han creado, le hemos dado a muchas familias primero un entorno seguro, no solamente en sus instalaciones, sino también en la esencia con la cual está formado, donde ellos pueden llegar, hablar sin tener el temor de ser criticados o ser juzgados. Por eso es que ahí lo pusimos. Es un lugar que evita el juicio y evita la crítica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es decirles a nuestros pacientes, a toda persona que nos contacta, que el hablar de la muerte o de la muerte futura
de nuestro familiar o incluso de nosotros mismos, es algo que necesita fortalecernos. Por supuesto que da miedo, por supuesto que nos da temor hablar de ese tema y más cuando está adjunto a un diagnóstico de demencia, donde poco a poco vemos a nuestro familiar deteriorándose poco a poco en algunas actividades, ya sea cognitivas, ya sea de lenguaje o de reconocimiento, ¿verdad? Y también, bueno, esta parte de la tanatología busca que sea un trabajo físico y emocional constante para nuestros pacientes. Entonces, este espacio, pues ahora sí que tiene una gran apertura, pues para todo tipo de personas y cuando los pacientes tienen este tipo de diagnóstico, hay un poco más de podríamos decir, como de inclinación de atención para las familias. Esto es un poco más para las familias y la fisioterapia viene en conjunto porque la demencia, como lo mencionamos, también implica una pérdida. Por eso también es un duelo por discapacidad cognitiva y podemos acompañar a nuestro paciente también en este proceso. Adelante, por favor. Si puedes pasar a la siguiente, Carito, por favor. Muchas gracias. Y como mencionaba anteriormente, la discapacidad cognitiva que genera la demencia, ya sea el Alzheimer o cualquier otra, tiene muchos puntos de análisis y de enfoque de tratamiento. Si los que me están viendo, los que me están escuchando son cuidadores, familiares o cualquier tipo de relación que tengan con alguna persona con demencia, no me dejarán mentir, la mayoría de los tratamientos siempre los buscamos en pro de nuestro familiar. Pero cuando nos hemos preguntado o cuando se han preguntado si los familiares o la red de apoyo también merecemos ser atendidos, ser acompañados en este proceso, ¿verdad? El enfoque a los cuidadores y familiares es algo que también me encantaría que tocáramos aquí. ¿Por qué? Porque el hablar de sentimientos y hablar de sensaciones físicas que podemos estar teniendo a lo largo del cuidado de nuestro familiar con demencia es sumamente importante. También ponerle como un calificativo de qué tipo de duelo es el que suele ocurrir con nuestros pacientes y con los cuidadores. Este se llama duelo anticipado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de demencia, si lo recordamos, es un diagnóstico que tiene signos y síntomas que van evolucionando a lo largo del tiempo y conforme pasa el tiempo, pues las capacidades físicas y cognitivas van deteriorándose y por lo tanto, el duelo anticipado nos permite o nos da la oportunidad de irnos despidiendo de nuestro familiar, de ir trabajando la tanatología para que al momento en el que nuestro familiar esté en sus últimos momentos, tengamos una herramienta no que nos sane ni que nos reconforte por completo, porque claro que no, la pérdida y el duelo es algo sumamente individual y de sumo respeto. Lo que hacemos es darles más herramientas para que en ese momento acompañen desde el amor a su familiar y desde la comprensión también de lo que está ocurriendo con su cuerpo, con su mente y con la conexión que hay, no meramente de su cerebro, sino también con los vínculos que ha tenido con su familiar. Entonces, los sentimientos, aquí me encantaría, si tienen la oportunidad ustedes en este minuto que me están escuchando, reflexionar qué tipos de sentimientos son con los que yo me he encontrado en estos días, meses o años que he sido cuidadora o que he sido red de apoyo de una persona con demencia, sea mi familiar o no. ¿Qué tipo de sentimientos podemos tener? Pues a veces nos invade el enojo, la tristeza, la frustración, la nostalgia, o sea, hay muchos sentimientos. Entonces, me encantaría que ustedes plasmaran también en los comentarios de esta transmisión qué tipos de sentimientos son con los que ustedes normalmente conectan en este proceso de demencia al momento de cuidar a su familiar. Y también, ¿por qué no hablar de sensaciones físicas? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en este proceso de duelo anticipado que sé que mi familiar
o esta persona con la que estoy tratando con este diagnóstico, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Pues bueno, normalmente las personas suelen padecer insomnio, tienen la boca seca, suelen tener esta sensación de ansiedad, preocupación, palpitaciones constantes, como si fueran arritmias en nuestro corazón, problemas para respirar, o sea, esas son partes físicas que a nosotros nos hacen un poquito de cuestión interesante para ver pues qué le está pasando al cuerpo. También hay muchas manifestaciones de dolor en articulaciones, en músculo, espalda, cuello, o sea, el cuerpo habla de lo que el corazón y la mente están llenos. Entonces, en la consulta me encuentro a muchos pacientes que llegan por un dolor de espalda, un dolor de hombro, contracturas, o sea, estamos hablando de algo físico, y cuando empezamos un poquito a hablar, a hacer esta conexión, nos damos cuenta que es incluso la somatización del proceso de duelo que están pasando, de cualquier tipo. Entonces, ambas cosas son importantes. Por eso nos hablan de que el ser humano debe de ser estudiado y visto desde la esfera multidimensional que somos, ¿verdad? Adelante, doctora. Muy bien. Ahora ya casi estamos en la recta final en donde casi ya estamos a punto de escuchar sus dudas, sus preguntas. Queremos aportarles desde nuestra experiencia algunas recomendaciones para una atención ideal. Si tú eres una persona que te dedicas a largo plazo a atender a personas con este tipo de diagnósticos, sean tus familiares o no sean tus familiares, estas son algunas recomendaciones que te vamos a regalar. Primero, fomentar la empatía y la gratitud. Cuando hablamos de empatía, hablamos de tener esa conexión, de poder entender por lo que el otro está pasando, no amarrarte las agujetas de la situación y tampoco cargar en ti como si fuera responsabilidad tuya lo que está pasando tu familiar. Claro que no. Lo que está pasando hay que verlo desde la empatía, desde la comprensión y desde el amor. También hablar mucho de la gratitud, dar gracias por lo que tengo, por lo que soy, porque tengo a mi familiar aquí y todos los días tengo la oportunidad de agradecerle, de despedirme, de darle el amor que todos los días pues le queremos dar. La siguiente es crear la famosa red de apoyo, no solamente para colaborar en actividades necesarias y fundamentales en el hogar, para la higiene, para lo que sea, sino también una red de apoyo emocional, que es algo sumamente importante. Podrán haber muchas manos que puedan apoyar económicamente, otras en asistir al lugar donde nuestro familiar vive y a lo mejor hacer tareas del hogar, hacer comida, lavar ropa, todo eso es importantísimo, claro que sí, la cooperación en familia, la cooperación y asistencia, pero también el apoyo emocional es sumamente importante. Siguiente, crear espacios y tiempos de descanso para todos los cuidadores. Oigan, qué importante es esto. Cuando tengo pacientes en la consulta que me dicen, es que yo estuve 24/7 con mi mamá o con mi papá con demencia o con mi hermano o con mi hermana, yo le dije, oye, no todo se trata de ellos completamente. Si tú quieres que él o ella esté bien, tú también necesitas estar bien. Por eso hay que crear esa red de apoyo donde haya una colaboración voluntaria, haya un espacio de descanso físico y descanso emocional para todas aquellas personas que están ejecutando estos trabajos para cuidar a su familia. Entonces es sumamente importante que también tengamos tiempos de descanso físicos y emocionales. Siguiente, por favor. Muy bien. Y si mal no recuerdo, esta prácticamente ya es la última. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Que tengamos el reconocimiento de la colaboración individual y colectiva. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros seamos capaces de reconocer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo cuando tenemos el día, la hora o la semana para cuidar a nuestro familiar o a nuestro paciente con demencia. Es importante que tú reconozcas tu propio esfuerzo.
muchos de nuestros pacientes que trabajamos en tanatología viven con mucha culpa pensando que siempre pudieron dar más, que les faltó dar más tiempo o trabajar más o esforzarse más. Y cuando no reconocemos lo que sí hacemos día con día cuando estamos con nuestro familiar, eso va a generar un duelo bastante crónico. Entonces hay que reconocer el esfuerzo que tienes para ti mismo, para tu propio esfuerzo y también reconocérselo al otro, a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu tía, al enfermero, a la otra persona que también está ayudando en el cuidado de nuestros familiares, reconocérselos. Es sumamente importante. Trabajar en el proceso de duelo individual. Si tu familiar es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu abuelita, trabajar el duelo individual de la pérdida o futura pérdida del vínculo o de las capacidades de reconocimiento que tiene nuestro familiar es sumamente importante. También es una situación que se queda muy olvidada, pero eso también lo debemos trabajar. Y el último, evitar prejuicios sobre la manera en la cual hemos abordado la atención de nuestro familiar o de cómo vamos a sobrellevar nuestro duelo. Podemos encontrarnos en el camino muchas opiniones, consejos no pedidos, ya sea de conocidos, amigos, familia, de cómo deberíamos hacer mejor las cosas, aparentemente. Sin embargo, hay que quitarnos el prejuicio, justamente como decimos aquí, y saber que toda la ayuda que sea médica o que no sea médica, pero que sea dada con amor, con una buena intención, desde el amor que le tenemos a nuestra familia, es bienvenida. Todas las partes médicas siempre vamos a buscar, como lo mencionamos actualmente, la independencia, la autonomía de nuestros pacientes, la mayor dignificación de ellos en todo momento, sin importar en qué etapa de la demencia se encuentren. Y para las familias que me están escuchando, para los cuidadores que me están escuchando, también los invito a que tocar el tema de la tanatología o cualquier otra área que pueda darles la oportunidad como familia de poder sobrellevar este proceso, estas etapas en el cual evoluciona la demencia, lo hagan. Aventúrense también a tener pues este tipo de apapacho emocional que todas las familias pues necesitan para el proceso de duelo. Adelante, doctora. Muy bien, y entramos a la parte final, la más interesante, donde vamos a empezar a ver si hay preguntas, si hay dudas por parte de la audiencia y también por parte aquí de nuestra plataforma. Muy bien, pues sí, efectivamente, muchas gracias, Alma, por tu presentación muy clara y pues sí, la combinación que haces de tu trabajo como fisioterapeuta con el complemento de la tanatología, yo creo que es algo que te permite tener un acercamiento hacia pues todo esto que manejaste, ¿no? Los sentimientos, las emociones, que muchas veces se manifiestan como dolor físico. Y que de alguna manera puedes brindarles un espacio mucho más completo para su mejoría, ¿no? Para Así es, manejar toda esta situación, tanto del paciente como de los familiares. por supuesto. Mira, pues acá te mandan saludos, felicitaciones y nos Gracias. pone aquí Arturo Garro que el sentimiento más fuerte de conexión con el ser querido es el amor, Así a es. pesar de lo duro del proceso y que esto hará menos duro el duelo. Un Así es. comentario que nos comparte. Muchas Ujú. gracias. Así es. El amor yo creo que es la base y el punto de apoyo más grande para todas las familias. Así es, nos mandan que muchas gracias por tu presentación. Y pues realmente la parte del duelo en el proceso con demencia, efectivamente, como lo comentaste, al ser una enfermedad crónica que va ocasionando un deterioro progresivo tanto de las capacidades físicas como obviamente las cognitivas, pues toma mucho tiempo, ¿no? Para la propia familia ir aceptando, entendiendo muchas veces, porque puede haber momentos de enojo, de molestia, de frustración, y qué difícil a veces es para la familia saber qué hacer, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La mayoría de estos diagnósticos, por supuestamente, nuestro protagonista es el paciente o la paciente y las familias quedan olvidadas en algún momento porque la prioridad de la familia es que su familiar permanezca el mayor tiempo posible con ellos. Entonces,
esta parte busca pues darle un espacio al paciente, pero también darle un espacio a la familia para que todos vivan el proceso de la manera más digna y con, pues ahora sí, con las mejores herramientas que les podamos dar en todas las áreas. Así es. Pues por acá también nos pone Lorena de Caldevides, dice, ¿cómo podré llevar esos momentos de cambios temperamentales? Ok, los cambios temperamentales, si es tu familia, en algún momento también nos conflictúa bastante, porque la mayoría de los testimonios que hemos tenido es que los pacientes, aunque tengan la edad que tengan, más de 60, 70, 80 años, es como si volvieran a ser niños, como si volvieran a tener esta conexión de la infancia, donde hay veces que se ponen muy agresivos, hay veces que se ponen muy tristes, lloran mucho, les dan crisis. Entonces, lo primero que yo les sugeriría es que tomen un momento para reflexionar desde dónde está haciendo esa crisis emocional de su familiar o de su paciente, depende de quién nos esté escribiendo. Hay que evitar tener un lugar en el que ellos puedan hacerse daño y puedan hacerte daño. Eso es sumamente importante, que cuando ocurren estas crisis constantemente de comportamiento, si hay mucho ataque de ira o de algo que pueda poner en riesgo tanto a la persona como a ti, que eres el cuidador, hay que buscar siempre tener un espacio en donde si él quiere tener como una rabieta, vamos a decirlo así, sea en un lugar seguro. Démosle a ellos también la seguridad, no solo del espacio, sino de que eso que él está pasando va a pasar y que tú lo estás acompañando, que no está mal que conecte con esa rabieta o con esa emoción, que es lo más difícil que a veces como cuidadores tenemos. No sabemos qué hacer con la emoción del otro, porque no sabemos cuidarla de nosotros, no sabemos mediar nuestra emoción y tampoco la del otro. Entonces, los invito a que vean su espacio, que sea un lugar seguro, que la otra persona sepa que ustedes son también un apoyo para él mientras ocurre esa crisis. Si la persona está violenta, está agresiva, no se acerquen, dejen que en ese momento ustedes cuídenla, visualícenla de que no se haga daño, tampoco le haga daño a los demás y que va a durar muy poco. Realmente ese tipo de crisis no duran mucho, pero que sí estén acompañadas con buena seguridad. Así es, acá nos comenta Mau, muchísimas gracias por la ponencia, tocaste los puntos más importantes para nosotros los cuidadores y lo emocional que la tanatología ayuda a los cuidadores. Muy Así gracias. es. Y Gracias. María Eva Cantú Rodríguez nos comenta que le gustó mucho la charla, que se identificó por completo con tus palabras y que le reconforta saber el punto de vista profesional. Gracias. Pues así, muchísimas gracias, Alma, por tu participación, por tus comentarios. Y bueno, les recordamos a todos que esta charla se queda grabada, que la pueden ver posteriormente, que la compartan desde sus redes sociales para que podamos llegar a más personas. Y pues no sé si tengas algún comentario final, Alma. Bueno, más que nada agradecer el tiempo a todas las personas que están escuchando esta charla, a ustedes como fundación, les agradezco infinitamente que me hayan abierto este espacio, realmente esto es algo que amo y disfruto mucho, por eso me di bastantes añitos para dar, bueno, no son bastantes, 6 años dando clases, me encanta compartir, me encanta que la gente tenga este interés en cualquier tema, pero esta parte de la tanatología y la fisioterapia es algo que me apasiona, amo mucho y ojalá que no sea la última vez que nos veamos, que podamos compartir más temas de interés para ustedes y felicitarlos también a ustedes por esta labor tan hermosa que es compartir información súper valiosa para las familias, para los cuidadores, porque realmente creo que la información y la capacitación nos ayuda mucho a tener más herramientas para poder estar más cerca de nuestros pacientes y con nuestras familias. Y pues nada, agradecer mucho desde aquí, mandarles un abrazo y pues esperemos que tengamos otra oportunidad de volvernos a ver. Claro que sí, Alma, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y pues la fundación está abierta a toda tu participación. Entonces, Muchas bueno, pues gracias. gracias, les agradecemos a todos el conectarse el día de hoy y les recordamos pues seguirse conectando cada martes en las reuniones de la fundación, las reuniones virtuales. Muchas gracias a Perfecto. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.